Vamos a tener una palabra de oración y entonces entramos en nuestro estudio. Padre Celestial, hemos disfrutado del estudio de tu santa palabra. Ahora que continuamos abriendo las páginas de tu santo libro, pedimos la presencia una vez más de tu Santo Espíritu. Ayúdanos a concentrarnos. Ha sido un largo día, un día lleno de bendiciones, pero ayúdanos, Señor, a concentrarnos en las cosas muy importantes que vamos a estudiar. Bendícenos con tu presencia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ahora, otro texto que necesitamos leer es Amós 3:7, un texto muy bien conocido. Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Ahora, basado en estos dos textos, Isaías 46, 9 y 10 y Amós 3:7, podemos alcanzar 4 conclusiones. 1. Dios conoce el fin desde el principio. Dios conoce cabalmente el futuro desde un pasado en el cual Él vive. En segundo lugar, siendo que Dios conoce el fin desde el principio, es capaz de anunciar de antemano lo que va a pasar en el futuro. Porque si Dios conoce lo que va a ocurrir, Dios es capaz de revelar lo que va a ocurrir en el futuro. Número 3, Dios no es un observador pasivo de lo que ocurre en la historia. Dios está activamente involucrando, dirigiendo los eventos para alcanzar el fin que Él mismo ha establecido. Por eso dice, haré todo lo que quiero, dice en Isaías 46 y el versículo 10. Y 4, Dios no mantiene en secreto sus planes para el futuro, sino que revela a sus siervos los profetas lo que va a ocurrir en el futuro. De estos dos pasajes podemos sustraer estas conclusiones. En esta serie de 2 temas vamos a estudiar una profecía que se ha cumplido parcialmente, pero no todavía en su plenitud. Y vamos a ver que Dios tiene el poder no solo de anunciar lo que va a suceder en el futuro, sino de intervenir para que toda la historia ocurra como Él ha dicho que va a ocurrir. Desde el inicio de nuestro estudio, quiero decirles que nuestro estudio apelará al intelecto, a la razón y a la lógica. Voy a decir algunas cosas que posiblemente parezcan recalcitrantes, pero no es la intención en este tema ni en el siguiente ofender a nadie. Pero voy a hablar sin titubeos y sin vergüenza de lo que dice la Sagrada Escritura. Así que no se enojen conmigo, enójense con la Biblia. Porque lo que vamos a sustraer está en la Sagrada Escritura. No se enojen con la Biblia. Pero si van a estar disgustados, pues echen la culpa a Dios, porque Dios fue el que reveló estas cosas. Ahora, el enfoque central de lo que nosotros vamos a estudiar es identificar al anticristo de la Biblia. Y cómo el anticristo será vencido por Cristo Jesús. Así que al comenzar queremos formular 3 preguntas. Primero, ¿quién es el anticristo que menciona la Biblia? Segundo, ¿en cuál etapa de la historia se levanta este poder que se conoce como el anticristo? ¿Cuándo? Y finalmente, ¿qué características o cualidades tendrá el anticristo y cómo se comportará? Son las 3 preguntas que queremos contestar. ¿Quién es?
en cuál etapa de la historia se levanta y qué cualidades o características tiene el anticristo. Ahora, a través de la historia, muchas personas han procurado identificar al anticristo, pero al fin resultan chasqueados. Parece que cada vez que se levanta un personaje malévolo, hay cristianos que dicen, ese es el anticristo. Déjenme darles una lista de las personas que hasta ahora los cristianos han dicho que eran el anticristo, pero el tiempo pasó y no fueron. Algunos pensaban que el anticristo era Benito Mussolini, quien fue el primer ministro de Italia desde 1922 a 1943, pero ese murió colgado. No fue. Otros decían Hitler, seguro. Es el anticristo, decían algunos cristianos. Era el Führer de Alemania desde 1934 a 1945. Más adelante algunos dijeron el Ayatollah Khomeini, quien fue el fundador de la República Islámica de Irán y que dirigió en el año 1979 la revolución que derrocó al Shah de Irán. Más adelante algunos decían que posiblemente era Yasser Arafat, el fundador de la Organización para la Liberación de Palestina, muerto. Otros pensaban que posiblemente era Henry Kissinger, el secretario de Estado en la época pasada, la época del presidente Bush y del presidente Nixon. Otros identificaron a Saddam Hussein. Tengo un libro completo escrito por un cristiano donde dice Saddam Hussein, mientras estaba vivo, es el anticristo de la Biblia. Más recientemente vi un video a donde por 2 horas el que preparó el video dice el anticristo es Barack Obama. Y aún más recientemente leí un artículo donde el autor dice el anticristo es Donald Trump. ¿Acaso tenemos que adivinar quién es el anticristo? ¿Acaso que cada vez aparece un personaje malévolo? Ese es el anticristo. Esa no es la forma de estudiar la Biblia. Hay que estudiar la Biblia con disciplina. El concepto que tiene la mayoría de los cristianos conservadores, los evangélicos, los carismáticos hoy, es que el anticristo va a ser un personaje bien malo que se va a levantar después del rapto de la iglesia. Va a reconstruir el templo de Jerusalén. Se va a sentar en el templo, haciéndose parecer Dios. Va a construir una estatua bien grande, una imagen, y va a mandar a todos a adorar a esa imagen. Y le va a poner a la gente un tatuaje en la frente o en la mano. Y todos los cristianos miran allá al Medio Oriente y dicen, hay que estar mirando allá porque allá va a aparecer el anticristo. Obviamente ninguno de estos personajes fueron el anticristo. La Biblia nos dice cuándo se iba a levantar el anticristo, a dónde se iba a levantar y qué características tendría. En esta presentación, al igual que la siguiente, haremos un estudio disciplinado, sistemático, cuidadoso, contextual. No vamos a adivinar ni a especular en cuanto a quién es el anticristo, que se le llama en la Biblia el cuerno pequeño y la bestia. Sencillamente lo que vamos a hacer es trazar la gran cadena profética. Y viendo la secuencia en la cadena, sabremos exactamente cuándo y dónde se levantó el anticristo, porque ya está presente en el mundo, y cuáles son sus características. Elena White, en el libro La Educación, página 161, escribió lo siguiente.
La historia que el gran yo soy ha trazado en su palabra. Al unir los eslabones de la cadena profética, desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura, nos dice dónde estamos hoy en el transcurso de los siglos y qué es lo que se puede esperar del futuro. Todo lo que la profecía anunció que sucedería hasta el presente ha sido registrado en las páginas de la historia y podemos estar seguros de que todo lo que falta se cumplirá en su orden. La gran cadena profética comienza en los días cuando escribió el profeta. Y los eventos se cumplen en sucesión continuada, sin interrupción, hasta el establecimiento del reino eterno de Cristo Jesús. Ahora, permítanme decirles algo sobre la interpretación de los símbolos de la Biblia. El libro de Daniel, específicamente el capítulo 7 que vamos a estudiar esta noche, usa muchos símbolos. Los símbolos no se pueden tomar literalmente. El símbolo literal representa una realidad mayor. Es representativo de algo. Ahora, ¿cómo determinamos nosotros el significado de un símbolo? Bueno, en primer lugar, a veces el mismo pasaje que uno está estudiando da el significado del símbolo. Les doy un ejemplo. En Apocalipsis 17 dice que hay una ramera que está sentada sobre muchas aguas. En el versículo 15 explica qué representan las aguas. Las aguas representan ¿qué cosa? Muchedumbres, naciones, lenguas y pueblos. Es decir, el mismo capítulo explica qué son las aguas. Pero cuando no se explica en el contexto el significado de un símbolo, vamos a otras partes de la Biblia que usan el mismo símbolo para entender lo que el símbolo significa. La Biblia es su propio intérprete. Así que la profecía que vamos a estudiar matemáticamente es la profecía de Daniel 7. Así que vayan conmigo a Daniel 7 y vamos a leer los versículos 1 y 2. En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Daniel dijo: miraba yo en mi visión de noche, y he aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar. Así que pueden imaginarse esto. Los vientos están soplando en el gran mar. Más o menos las olas agitadas como las que pegaron aquí en Barcelona hace poco tiempo. Que es algo que no se había visto nunca, ¿verdad? O por lo menos en años recientes no se había visto eso. Así que imagínense los vientos agitando el mar. Ahora, ¿qué representan vientos y mar? No lo dice Daniel 7. Así que hay que ir a otros versículos de la Biblia que explican lo que representa el mar. Vayan conmigo a Isaías 17 y el versículo 12. Isaías 17, 12. Dice: hay multitud de muchos pueblos que harán ruido como ¿qué? Como estruendo del mar. ¿Qué representa el estruendo del mar? Muchos pueblos. Y luego dice: y murmullo de naciones que harán alboroto como bramido de ¿qué? De muchas aguas. Entonces, ¿qué representa las aguas del mar agitadas que hacen estruendo? Representan naciones, como dice esto, o muchos pueblos que están en son de guerra, en son de conquista, una nación peleando con otra nación. Es decir, lo que va a ver Daniel en este sueño es una serie de naciones que están luchando por la supremacía del mundo. Vamos al versículo 3.
de Daniel 7. Dice, y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. Así que quiero que se imaginen 4 bestias que suben del mar, una después de otra. Es decir, todas las 4 no suben al mismo tiempo. Sube una, luego sube la otra, luego sube la otra, etc. Ahora, ¿recuerdan la profecía que estudiamos de Daniel el capítulo 2 anoche? ¿Cuántos metales tenía la imagen? La imagen tenía 4 metales. Cabeza de oro, pecho y brazo de plata, vientre de bronce, piernas de hierro y luego los pies. Tenía una mezcla de hierro y barro. ¿Y cuántos dedos? 10 dedos de los pies, con una mezcla de hierro y barro. Y luego la roca pega en los pies de la imagen, desmenuza todo y se convierte en un monte que es el reino eterno de Cristo Jesús. Así que dice en el versículo 3, y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. Ahora, ¿qué representan estas bestias? ¿Qué simbolizan estas bestias? No tenemos que adivinar porque el mismo capítulo 7 explica qué representan las bestias. Noten el versículo 17 de Daniel 7. Aquí está la explicación de lo que representan las bestias. Dice, estas 4 grandes bestias son ¿qué cosa? 4 reyes que se levantarán de la tierra. Ahora, cuando dice 4 reyes, en realidad en Daniel hay un intercambio entre la palabra reyes y reinos, son intercambiables. ¿Cómo sabemos eso? Porque en Daniel el capítulo 2, si ustedes recuerdan anoche, estudiamos Daniel el capítulo 2, 39, Dios le dice a Nabucodonosor, tú eres la cabeza de oro y después de ti se levantará otro reino. Así que Nabucodonosor es la cabeza de oro, pero él gobierna sobre el reino de Babilonia, porque después de él se levanta otro reino como el de él. ¿Me están entendiendo? Rey, reino, intercambiable, porque los reyes gobiernan sobre reinos. Ahora, hoy en día es muy común que las naciones se representen con sus mascotas. No debe sorprendernos que aquí se habla de 4 bestias que representan 4 naciones, porque hoy en día las naciones también tienen su mascota. Los Estados Unidos tiene su águila, que lo representa. Rusia, el oso. Inglaterra, el león. China, el dragón. Australia, el canguro rojo. Bangladesh, el tigre de Bengala. Canadá, el castor. Colombia, el cóndor andino. Y Francia, el gallo gálico. Son solo algunos de los países con sus mascotas. Y no se sorprendan si en Daniel 7 las naciones se representan con bestias. Porque aún hoy en día es común eso. Ahora notemos la primera bestia, que sería equivalente a qué en la imagen de Daniel 2. La cabeza de oro es lo mismo que el león. Porque Daniel 7 es una repetición de Daniel 2, pero con más detalle. ¿Recuerdan que anoche dijimos que Daniel 2 es el esqueleto? Ahora en Daniel 7 se le van a agregar carne y se le va a agregar más detalles. Dice en Daniel 7 y el versículo 4 lo siguiente. La primera era como un ¿qué? Como un león. ¿Y tenía qué? Alas de águila. ¿Conocen ustedes un león con alas de águila? Obviamente estamos tratando con ¿qué? Símbolos. Cada detalle es un símbolo que representa algo. Así que dice, la primera ala como león, tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas. Y fue levantado del suelo y se puso enhiesta. Es decir, se paró sobre los pies a manera de hombre y le fue dado corazón de hombre.
Qué interesante descripción. Imagínense un león con corazón de hombre. Un león con alas, que luego le arranca las alas. ¿Qué podría representar el león? No cabe duda que el león representa el reino de Babilonia en la época del rey Nabucodonosor. Y ustedes dicen, ¿cómo sabemos eso? Lo sabemos por lo que dice la Biblia y por lo que dice la arqueología. Los arqueólogos que excavaron la ciudad de Babilonia, descubrieron en las puertas principales esfinges de leones. Es decir, el león era muy predominante en las entradas a la ciudad de Babilonia. Además de eso, la Biblia, y claro, no podemos leer todos los versículos, pero se lo voy a mencionar, la Biblia explícitamente se refiere a Babilonia como un león. En Jeremías 51:38, si están anotando, y Jeremías 50:44, dice que Babilonia es como un león. Daniel 7 no dice Babilonia es el león, pero en Jeremías, que vivió poco antes de la visión de Daniel 7, dice que el león representa a Babilonia. En Deuteronomio 28:49 se encuentra un versículo muy interesante. Este capítulo presenta las bendiciones y las maldiciones del pacto. Es decir, en este capítulo, Dios le dice a Israel, si ustedes son obedientes, estas son las bendiciones que van a caer sobre ustedes. Pero si son desobedientes, estas van a ser las maldiciones que van a caer sobre ustedes. En el versículo 49, habla de una de esas maldiciones que iba a caer sobre Israel si eran desobedientes a Dios. Y fíjense lo que dice en ese versículo. Jehová traerá contra ti, es decir, contra Israel, una nación ¿de qué? De lejos, del extremo de la tierra. Esto está hablando de Babilonia. ¿Y qué dice? Que vuele como ¿qué? Que vuele como águila, nación cuya lengua no entiendas. Es decir, que la arqueología y la Biblia nos dice que Babilonia es representado como el león y Babilonia se presenta con alas de águila en otros textos. Así que sabemos que el primer reino es el mismo reino de la cabeza de la imagen. Representa a Babilonia. La cadena profética comienza con ¿qué reino? Con Babilonia, que gobernaba en los días de Daniel. Tenemos un punto de comienzo. ¿Cuándo comienza la cadena? Y luego los eventos proféticos ocurren uno tras otro en la secuencia de la historia, sin paréntesis y sin interrupciones. Ahora, ¿qué significa que las alas le son arrancadas? Vamos a encontrar en unos momentos que las alas en la Biblia representan rapidez de conquista. Es decir, este es un león que vuela, es un león que es rápido en la conquista. ¿Qué significa el hecho de que se le arrancan las alas y el corazón que tiene el león, corazón de león, ahora lo que se le da es un corazón de hombre? Pues si se le arrancan las alas, dice, significa que va a dejar de ¿qué? Va a dejar de conquistar. ¿Han oído ustedes hablar alguna vez de Ricardo Corazón de León, rey de Inglaterra? ¿Por qué se le llama Ricardo Corazón de León? Porque era un hombre muy ¿qué? Muy valiente. Pero imagínense un león con corazón de hombre. ¿Cuánta valentía tiene? Es decir, Babilonia iba a menguar su poder y finalmente iba a caer. Y ahora venimos a la segunda bestia, representado por la plata en el vientre no en el vientre, sino en el pecho y los brazos de la imagen de Daniel 2. Vamos al versículo 5. Y he aquí otra segunda bestia, semejante a un oso, la cual se alzaba de un lado más que del otro. Es decir, un oso turuleto.
Un oso chueco. No sé si usan esa palabra. Son palabras de la Real Academia Española. Y me alegra mucho que la Real Academia no fue políticamente correcta cuando dice que, por ejemplo, la palabra todos incluye masculino y femenino. No hay que hacer como Maduro que dice millones y millones. Millones incluye a todos. Gracias, Real Academia. Ese es un paréntesis. Así que dice, he aquí otra segunda bestia, semejante a un oso, la cual se alzaba de un lado más que del otro. Es decir, el oso está más alto en un lado que en el otro. Y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes. ¿Qué acababa de hacer? Había devorado. ¿Qué cosa? Al leoncito. El oso le ganó al león. Sigue diciendo, y le fue dicho así, levántate, devora mucha carne. ¿Qué representa el oso? No tenemos que adivinar. Porque cuando miramos el capítulo 8, que no tenemos tiempo de leer el capítulo 8, solamente le voy a describir. En Daniel el capítulo 8 habla de un carnero. El carnero tenía 2 cuernos. Uno de los cuernos era más alto que el otro. Así como el oso era más alto en un lado que el otro, encontramos en Daniel capítulo 8 que el carnero tiene un cuerno más alto que el otro. Y en Daniel 8 se identifica qué representa el carnero. Dice que el carnero son los reyes de Media y de Persia. Eso lo dice Daniel 8 y el versículo 20. Entonces, ¿qué representa el oso más alto en un lado que en el otro? Y el carnero que tiene un cuerno más alto que el otro, representa el siguiente reino Medo-Persia. Y fíjense, no tenemos que adivinar esto. El mismo libro de Daniel identifica el segundo reino como Medo-Persia. ¿Recuerdan la historia de Daniel, el capítulo 5? Cuando Belsasar estaba haciendo su fiesta de celebración, apareció una mano escribiendo sobre la pared, Mene, Mene, Tekel, Uparsin. El reino es quitado de ti, Belsasar, el último rey de Babilonia, y es dado ¿a quiénes? A los medos y a los persas. El mismo libro de Daniel identifica cuál es el segundo reino, Medo-Persia. Ahora, dicho sea de paso, Babilonia gobernó desde el año 605 a.C. hasta el año 539 a.C. Recuerden que antes de Cristo los años van para abajo. Después de Cristo suben. Medo-Persia gobernó desde el año 539 hasta el año 331 antes de Cristo. Ahora, ¿qué representan las 3 costillas en la boca del león? Cuando miramos la historia, Babilonia fue derrotada cuando Medo-Persia conquistó a 3 provincias en particular. Esas provincias del reino del reino babilonio eran Lidia, Egipto y la ciudad de Babilonia. Históricamente se demuestra que esas fueron las 3 provincias que los medos y los persas derrotaron para quedarse con el reino de Babilonia. Así que el segundo reino es Medo-Persia. Vamos al tercer reino. Daniel 7 y el versículo 6. Yo pregunto, ¿es este un estudio disciplinado de esta profecía? Disciplinado, no estamos adivinando, ni conjeturando, ni imaginando, no, estamos sencillamente siguiendo la cadena profética. El tercer reino se encuentra en Daniel 7:6. ¿A qué parte de la imagen sería paralela esta tercera bestia?
tiene que ser el vientre de bronce. Dice en Daniel 7:6, después de esto miré, y he aquí otra, semejante a un leopardo. Yo pregunto, ¿un leopardo es veloz? ¿Es veloz un leopardo? Pero fíjense, no solo es veloz, sino con 4 alas de ave en sus espaldas. No solo es un leopardo veloz, sino que tiene 4 alas. Una bestia súper veloz para la conquista. En un momento se los voy a comprobar. Ahora, ¿qué representa este leopardo? Dice que el leopardo, la profecía, tiene 4 alas de ave. Tenía también esta bestia, ¿cuántas cabezas? 4 cabezas, y le fue dado dominio. ¿Qué representa esta tercera bestia, el leopardo? No cabe duda que representa a Grecia. No hay que ir a la historia para saber que es Grecia. El mismo libro de Daniel identifica el tercer reino como Grecia. Y ustedes dicen, ¿dónde? En el siguiente capítulo, el capítulo 8. Si ustedes leen el capítulo 8 y el versículo 5 al 8, que no vamos a leer ahora, nada más les voy a describir, van a encontrar que se habla de un macho cabrío que se levanta y acaba con el carnero. ¿Qué representaba el carnero? Medo-Persia. Y ahora viene un macho cabrío para acabar con el carnero. Y fíjense que allí dice que el macho cabrío venía tan velozmente que no tocaba tierra. Como el leopardo tenía alas para volar. Y luego dice que este macho cabrío tenía un cuerno notable que se identifica como su primer rey. ¿Cuál fue el primer rey del reino griego? Alejandro Magno. Y luego dice que el cuerno notable fue quebrado y en su lugar salieron 4 cuernos. ¿Cuántas cabezas tenía el leopardo? 4. ¿Cuántos cuernos tiene el macho cabrío? 4. ¿Están viendo los paralelos? Y en Daniel 8, claramente en el versículo 20 dice que el macho cabrío representa a Grecia. Es decir, para identificar a Babilonia, no hay que ir a la historia. Medo-Persia, Daniel 5 lo explica. Y Grecia, el tercer reino, lo explica claramente Daniel 8. ¿Vamos bien? Y luego tenemos, dicho sea de paso, el cuerno que se quiebra es Alejandro Magno. ¿Y qué pasó cuando murió Alejandro Magno? Pueden leerlo en la historia. Como él no tenía sucesor, él no tenía familiar a quien entregarle el reino, su reino fue dividido en 4 partes. La historia indica claramente eso, exactamente como dice la profecía de la Biblia. Pero ahora hay una cuarta bestia. Un dragón. Ahora no se le llama dragón, pero la descripción es de un dragón. Es una bestia espantosa y terrible. Y tiene dientes de hierro. ¿De qué eran las piernas? ¿Y qué clase de dientes tiene este dragón? De hierro. Vamos a leer Daniel 7 y el versículo 7. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, piernas de hierro, dientes de hierro. Devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies. Y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. 10 dedos, 10 cuernos. ¿Vamos bien o no? ¿Es paralelo Daniel 7 a Daniel 2?
Todos los detalles indican que Daniel 7 está añadiendo detalles. En Daniel 2 sencillamente dice, la cabeza de oro es Babilonia, pero el capítulo 7 te dice que este reino fue muy veloz en conquistar y que finalmente perdió su poderío. Fueron arrancadas las alas y se le dio corazón de hombre. Pecho y brazos de plata, sencillamente dice pecho y brazos de plata. Pero en Daniel, el capítulo 7, dice que este reino, un cuerno era más alto que el otro, y no les mencioné qué representa eso. ¿Sabe que los dos cuernos, uno más alto que el otro, representa el hecho de que este reino se iba a componer de dos reinos, los medos y los persas? Y dice que el cuerno más alto salió de último, Daniel 8. Ahora, si ustedes miran la historia, van a encontrar algo muy interesante. Los medos tuvieron los primeros 3 reyes que gobernaron sobre el reino de Medo-Persia. Después de los primeros 3 reyes, todos los demás reyes fueron persas. Y por eso, desde el capítulo 8 en adelante, ya ni siquiera se mencionan los medos. En el resto del libro de Daniel se menciona solamente los persas. Porque los persas se levantaron de último y fueron más altos que los medos. Exactamente como lo dice el texto bíblico. Ahora, ¿qué representa la cuarta bestia? La cuarta bestia representa el Imperio Romano. No tenemos que adivinar. ¿Qué reino imperaba en los días de Cristo? Así que la misma Biblia identifica el cuarto reino como ¿qué? Como Roma. Y no es coincidencia de que en Daniel, en Apocalipsis el capítulo 12, presenta a un dragón que quiere matar al niño cuando el niño nace. Y el dragón tiene 10 cuernos como el de Daniel. Es decir, el mismo libro de Apocalipsis identifica la cuarta bestia como el Imperio Romano. Pero hay algo interesante. El Imperio Romano, según el texto, tiene 3 etapas consecutivas. Vamos a Daniel 7, 23 y 24, a donde se explica un poco más la cuarta bestia. Daniel 7 y el versículo 23 y 24. Quiero que noten 3 etapas de esta cuarta bestia, consecutivas, una después de otra. Dice allí, en el versículo 23, dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos. Y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Es decir, por un tiempo, la cuarta bestia existe sin cuernos. La cuarta bestia sola, sin cuernos. Pero luego sucede algo. Sigue diciendo en el versículo 24, y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes. Ahora yo pregunto, para que los 10 cuernos se puedan levantar de la cuarta bestia, ¿tiene que existir la cuarta bestia antes que salgan los cuernos? ¿O es que los cuernos pueden salir sin que la bestia esté ahí? Primero existe el dragón y luego le salen ¿qué? Esa es la segunda etapa. Le salen 10 cuernos, porque dice nuevamente, los 10 cuernos significa que de aquel reino se levantarán. El reino existe antes que se levanten. Se levantarán 10 reyes. Y tras ellos, ¿qué significa tras ellos? Después que están completos los 10, que son los 10 dedos de los pies, ¿qué va a pasar? Tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Ahora, este cuerno se conoce como el cuerno pequeño. Pero escuchen bien, cuando comenzó era pequeño, pero luego creció hasta el punto de dominar sobre los otros cuernos. Lo vamos a encontrar.
Ahora, ¿qué representa el cuerno pequeño? Quiero decirle, todos los eruditos, adventistas y no adventistas, creen que el cuerno pequeño es el anticristo. Ahora, hay diferencias en cuanto a quién es el anticristo, a dónde se va a levantar y cuándo se va a levantar. Pero todos están de acuerdo de que este cuerno pequeño representa el anticristo final. Es decir, el cuerno pequeño representa al anticristo. ¿Qué representa el cuerno pequeño? Les voy a dar 7 características del cuerno pequeño que identifican qué poder representa este cuerno. Número 1. Se levanta después que están completos los 10. ¿De acuerdo? Los 10 están y luego en medio, dice, tras ellos se levanta el pequeño. La primera característica es, se levanta después que están completos los 10 cuernos. Ahora, ¿qué representan los 10 cuernos? Representan las divisiones de lo que hoy es Europa. Cada nación con su cultura, cada nación con su idioma, cada nación con sus costumbres. Europa es el resultado de las invasiones bárbaras. Francia fue establecido por los francos. Inglaterra por los anglosajones. Los alemanes por los alemani. Los visigodos, ¿dónde? ¿Dónde? ¿Los visigodos? España, muy bien. Se demoraron ustedes en contestar eso. Los visigodos de España. Es decir, las naciones de Europa hoy son el fruto de la división del Imperio Romano, que en esa época se dividió en 10 reinos. Y no voy a mencionarlos ahora, pero ustedes pueden leer en los libros de historia que el Imperio Romano, como resultado de las invasiones de las tribus bárbaras, se dividió en 10 reinos. ¿Y saben cuándo estuvieron completos los 10 reinos? Los 10 reinos estuvieron completos en el año 476 después de Cristo. Ahora termino con esto. Hay una cuarta etapa de este poder. No se menciona en Daniel 7. Daniel 7 nos lleva nada más hasta el año 1798, el fin de los 1260 años. Pero en Apocalipsis 13:3 dice que la bestia, que es lo mismo que el cuerno pequeño, esto lo estudiamos mañana en la noche, la bestia, dice, recibió una herida mortal. ¿En qué fecha? 1798, pero su herida mortal fue. Hoy estamos viendo el sanamiento de la herida del poder papal, inmiscuyéndose con los gobiernos civiles del mundo, este papa ecuménico, especialmente tratando el tema del cambio climático, que es una pasión de los gobernantes del mundo, al igual que de Francisco I. La pobreza, la inmigración, todos estos asuntos son los tópicos de conversación del Papa y de los gobernantes del mundo. El Papa quiere echarse al bolsillo los gobernantes para usar el poder civil para hacer lo que el papado hizo con el poder civil durante el periodo de su dominio. ¿Les quedó claro lo que estudiamos esta noche? Matemático, nada de especulación, la cadena profética. Vamos a repasarla. Babilonia, Medo-Persia, Grecia, el Imperio Romano. Se divide el Imperio Romano en 10 reinos. Sale un cuerno pequeño, arranca 3 y llega a gobernar sobre todos 1260 años. Dice que tiene poder para perdonar pecados. Dice que tiene el representante de Dios en la tierra. Persigue a los que no están de acuerdo con ella. Se levanta en Roma, es un poder romano. Gobierna por 1260 años. Todas las características caben con un solo poder.
y es el papado romano. El capítulo 7 comienza a ser escrito. No, el libro de Daniel no está en orden cronológico, porque todo daría la impresión, por lo que fuimos estudiando aquí, que después de que Daniel fue arrojado al foso de los leones, ahora viene esto. No, no es así. El capítulo 7, Daniel dice, lo escribió en el primer año del rey Belsasar. Hacía 9 años ya que Nabucodonosor había muerto. Hacía más o menos 50 años ya que la profecía, que el sueño de la visión de Daniel 2 había sido dada. Ya Nabucodonosor había muerto, Nabonido estaba gobernando y en Babilonia estaba Belsasar. Y en el primer año de Belsasar, Daniel tuvo un sueño. Y de repente en su sueño estaba viendo aguas, el mar agitado, el mar revuelto. Y de repente, en medio de esas aguas, de repente comenzó a surgir de las aguas un león. Un león que tenía alas. Y que en un momento se le cortaron las alas. Y el león se paró en sus patas traseras. Y le fue dado un corazón como de hombre. Y después la atención de Daniel fue llevada para... El león no desapareció, se quedó por ahí, pero la atención de Daniel se concentró en otra bestia que salía del agua. Y este era un oso. Y este oso tenía... Y de repente Daniel vio otra bestia que salía del agua. Y era un leopardo que tenía alas y tenía 4 cabezas. Y Daniel estaba medio confundido en medio de su sueño cuando vio salir una 4ª bestia, que él no podía comprar ni a un león, ni a un leopardo, ni a un oso. Era una bestia, él mismo dice, una bestia indescriptible. Nunca había visto animal semejante, una bestia extraña, una bestia horrible. Y que tenía 10 cuernos. Y cuando Daniel estaba mirando los cuernos, de repente apareció un otro cuerno pequeñito y derrumbó 3 cuernos y comenzó a crecer. Y de repente ese último cuerno le aparecieron ojos y rostro como de hombre, y comenzó a hablar cosas terribles, y comenzó a hablar contra Dios, el Dios Altísimo. Y Daniel quedó confuso con ese sueño. Aunque él entendió el significado, él no le estaba viendo ni mucho pie ni cabeza a la historia. Entonces en el capítulo 8 comienza diciendo así: en el año 3 del reinado del rey Belsasar. ¿Cuántos años pasaron desde el sueño que tuvo Daniel? 2 años, porque el sueño de estas bestias fue en el primer año de Belsasar. En el año 3 de Belsasar, él tiene otro sueño. Y de esta vez, él ve un carnero. Y un carnero que tiene 2 cuernos. Y un cuerno más grande que el otro. Y un carnero terrible que derrumba a todo el mundo. Y cuando está mirando eso, de repente Daniel ve un macho cabrío, una cabra macho, que aparece, viene y derrumba al carnero. Y entonces nuevamente ve un cuerno que habla grandes cosas terribles, que piensa mudar los tiempos y la ley de Dios, y que habla cosas contra Dios. Y de repente él recuerda que en el capítulo 7, en el sueño de 2 años antes, cuando estaba mirando esas bestias y todo eso, en medio de su sueño, él levantó los ojos para el cielo, y en el cielo vio un anciano vestido de blanco, que se sentó en el trono, y que le trajeron libros con la historia de todos los hombres, y ese anciano, que era sin duda Dios, comenzó a juzgar. Era una escena de juicio, él iba a juzgar.
Y él quería saber entonces cuándo sería ese juicio. Y en el capítulo 8 se le explica, en el capítulo 8, 14, 2300 días y el santuario será purificado, se realizará el juicio. Y ahora él queda más confundido. Y en el capítulo 9 entonces, el ángel de Dios viene y le explica a Daniel cuándo es que este juicio se va a realizar, cuándo es que termina la profecía de los 2300 días. Y ese es el centro de mi sermón esta noche, solo que ahora voy a comenzar a explicar. Hermanos queridos, esa visión que Daniel tuvo de las 4 bestias, nada más era do que una repetición del sueño que Nabucodonosor tuvo, de aquella imagen enorme, cabeza de oro simbolizando a Babilonia, pero la profecía decía que Babilonia no iba a ser un imperio que iba a dominar para siempre, sino que Babilonia iba a caer y después se iba a levantar un imperio medio dividido, medos y persas, brazos y plata, brazos y pecho de plata. Pero ese imperio no iba a durar, iba a caer y se iba a levantar un tercer imperio, representado por los vientres de bronce, representando a Grecia, y que ese imperio también iba a caer y se iba a levantar otro, el imperio romano, las piernas de hierro, y que ese imperio se iba a dividir en 10, así como los pies tienen 10 dedos, en 10 reinos, lo que es más o menos la Europa moderna. Y que nunca más se iba a levantar otro imperio universal. Y en los 10 de esos reyes, una piedra se iba a desprender del cielo, lo que significaba la vuelta de Cristo, iba a destrozar la historia toda y se iba a levantar el imperio universal de Cristo para todos los siempre. Eso es lo que había visto en Daniel, en Daniel 2. Ahora el sueño que tiene en Daniel 7 de las bestias significa la misma cosa. Es el león. Y no se necesita conocer mucho de historia para saber que el león, porque hasta en los descubrimientos arqueológicos de Babilonia hoy día, el león es símbolo de Babilonia. Ese león simbolizaba Babilonia. Después del león, ¿por qué tenía alas? Pero por la rapidez con que el león conquistó. ¿Por qué tenía corazón? Le fue dado un corazón como de hombre. ¿Se acuerdan de la experiencia de conversión de Nabucodonosor? Está todo encajando. Yo no voy a perderme los detalles de la profecía. Pero después del Babilonia, del león, Daniel ve un oso con un lado levantado y el otro más para abajo. Representa Medo-Persa, el imperio Medo-Persa, que tenía un poder más fuerte que el otro. ¿Se dan cuenta? ¿Y por qué tiene 3 costillas en la boca? Porque cuando los medo-persas se levantaron, derrotaron a Babilonia, a Lidia y a Egipto, los 3 poderes grandes de aquel tiempo, todo combinando. Es decir, todo eso fue escrito en el pasado y después la historia se fue cumpliendo exactamente como Daniel había visto. Y después Daniel vio un leopardo que tenía alas, representando al imperio griego, Alejandro el Magno, la rapidez con que conquistó las alas. Pero Alejandro Magno murió joven y murió sin dejar testamento. ¿Quién iba a suceder a él? Y lo reemplazaron 4 reyes: Casandro, Lisímaco, Ptolomeo, Seleuco. La historia lo dice. Y ahí estaban las cabezas. Es decir, una vez más, Dios le va mostrando a Daniel cómo Dios conoce la historia. Y en los días del Imperio Romano se levanta un poder que no es un poder militar, no es apenas un país, se levanta un poder religioso que existirá hasta el día de la venida de Cristo. Un poder religioso que trata de cambiar la ley de Dios, un poder religioso que trata de perseguir al pueblo de Dios, un poder religioso que se vuelve grande, famoso, poderoso, ante el cual todos los hombres de la tierra se arrodillan y lo adoran. Y cuando tú tienes la seguridad de que el Dios de la Biblia es el Dios de la historia, es el Dios de la profecía, tú no te sientes como una estrella perdida en el espacio. Tú no te sientes
como un animal sin dueño, vagando por el mundo. Tú te sientes hijo, amado, querido. El futuro, para los que no conocen a Dios, puede ser un futuro que parece negro. El juicio, para los que no conocen a Jesús, puede provocar miedo. Y todo examen provoca miedo, todo juicio da miedo. Yo estaba con miedo, sentado en la silla. Y de repente me dijeron, señor Alejandro, me levanté y fui allá, temblando. Y de repente vi a una señora y ella me sonrió. Hola, pastor. Me dice, yo soy adventista, soy de Carol City. Estoy todas las noches en sus conferencias. Ahí se acabó mi miedo. Ahí se acabó el miedo. ¿Por qué? Más miedo. Porque había una persona que me amaba ahí. Una persona para quien yo era importante. Tú eres la cosa más linda que Jesús tiene. No tienes que llegar al juicio con miedo. Pero tienes que saber que hay un cuerno pequeño que representa un movimiento religioso y que en estos días ser obediente a Dios puede resultar peligroso para ti. Porque ese poder religioso cobrará poder, fuerza, de tal manera que tal vez va a salir un decreto obligándote a desobedecer a Dios. Y vas a ser perseguido tal vez por causa de tu fe. Pero no tengas miedo, porque tú tienes un abogado y un padre y un amigo. Y cuando tú ves a un amigo, desaparece el miedo. Tú puedes cerrar los ojos, imaginar la historia de tu vida y cómo Dios te condujo a través de los años y te trajo hasta aquí. Yo estaba un día en San Pablo, en un barrio peligroso, en una estación peligrosa, donde hay mucho delincuente, mucho asaltante. Brasil es un país violento y peligroso, ustedes lo conocen, están en las noticias, en la prensa siempre. De repente yo estaba ahí, vi un movimiento agitado por todo lado. De repente un carro de la policía paró. Ahí dentro estaba una policía mujer. Y abrió la ventanilla y me dice, Pastor Bullón, ¿qué está haciendo aquí? La última cosa que yo podía imaginar que una policía me encontrase ahí. Una mujer policía. Le dije, estoy esperando un taxi para ir a predicar porque estoy en conferencias aquí en la parte norte de la ciudad. Y él me dice, entre. Y entré. Debajo de la pierna de ella vi una pistola enorme. Yo nunca había visto a esta mujer. Me quedé mirándola, no sabía qué decir. De repente ella me dice, usted se está preguntando quién soy. Le voy a decir. En el momento más terrible de mi vida, cuando yo pensaba que la muerte era la única salida, alguien me invitó para ir a escucharlo en una predicación. Pastor, mi hijo de 18 años acababa de morir en un accidente de tránsito y yo sentía que la vida no valía la pena continuar viviendo. Murió de una manera así rápida. Me quedé con 2 niños huérfanos. Cuando el mayor hizo 18 años, murió en un accidente de automóvil. Y yo no quería más vivir cuando alguien me llevó para escucharlo y lo escuché. Y creí que valía la pena seguir viviendo. Le dije que estaba orando por ella. Y llegamos al lugar de las conferencias y ella me dijo, Pastor, no voy a poder entrar porque yo estoy de servicio, estoy trabajando. Y no la vi más. Pasaron años. Un día yo estaba en una reunión muy importante cuando mi secretaria abrió la puerta y me dice, venga. Y yo le había dicho, no me interrumpas, no puedo atender a nadie.
Y yo le dije, no. Y ella por la rendija, venga. Le dije, ya te dije que no. Y ella, pastor, venga. Y me sacó. ¿Qué hay? Me dices que hay una mujer desesperada en el teléfono. Agarré el teléfono. Y la mujer me dice, pastor, ¿sabe quién soy? No. Yo soy Elena, la policía, que un día lo llevó de carro en San Pablo. Ah, sí, Elena. Pastor, quiero morir. ¿Por qué? El último hijo, el único hijo que me quedaba, acaba de morir en otro accidente de tránsito. Pastor, no quiero más vivir. Yo le dije, Elena, ¿qué puedo decirte por teléfono? ¿Qué puedo decirte si no que Dios te ama? Pastor, ¿cómo Dios puede amarme? Yo no sé, Elena. Yo solo sé que Dios te ama. Cree en eso. Voy a orar para que Dios coloque paz en tu corazón. Y después no la vi más. Yo estaba sentado, esperando la hora de entrar por la predicación, cuando una mujer alta, bien vestida, se acercó de mí y me dice, pastor, ¿no se acuerda de mí? No. Míreme bien, pastor, ¿no se acuerda? Soy Elena, la policía. Y yo la abracé y le dije, Elena, qué alegría de verte. ¿Qué haces aquí? Estoy tratando de reconstruir mi vida. He venido aquí porque quiero olvidar todo lo que pasó en San Pablo. Perdí mi esposo, perdí un hijo, perdí el otro hijo. No tengo nada, no tengo a nadie. Quiero reconstruir mi vida. Y yo la presenté aquel domingo de tarde. Y Elena me dijo, pastor, un día usted todavía va a tener la alegría de verme bautizada. Y yo la vi al inicio de la semana aquí. Y le dije, Elena, ¿cómo va? Me dice, pastor, estoy pensando en bautizarme. Querida Elena, desde aquella tarde cenicienta de San Pablo, en que tu carro paró y yo subí, hasta hoy ya pasaron años, mucha agua corrió, muchas horas de dolor, de tristeza, de angustia, de desesperación. Hubo estos momentos en que tú sentiste que no valía más la pena, pero el Espíritu de Dios te acompañó, te dio fuerzas para seguir viviendo, te dio fuerzas para seguir creyendo en la vida. No ha sido fácil para ti llegar hasta este momento. Has tenido que renunciar a mucha cosa, pero te has enamorado de Jesús y por Él estás dispuesto a todo. ¿Sabe lo que es eso? Eso es una vida perdonada, esa es una vida transformada. A golpes, con lágrimas, con dolor, pero por tras la vida de ella estaba el maravilloso Jesús que te ama a ti también. No creo que sea necesario que Dios permita que tú sufras tanto en la vida como Elena sufrió. Yo no sé si lo habría resistido. Elena lo resistió y finalmente se entregó a Jesús. ¿Quién es la primera persona que se levantará y vendrá esta noche aquí? En el nombre de Jesús, ven sin miedo. ¿Dónde está? Gloria a Dios por tu decisión. Donde está el Espíritu de Dios llamándote, levántate y ven. En este momento deja tu miedo de lado, tus temores. Ven a Jesús. Tráele tu vida. Entrégate a Él.
renace del agua para una vida completamente nueva. Hoy estudiaremos Daniel 7, que nos muestra que después de una secuencia de poderes mundiales que gobernaron el mundo con dominio despiadado, se establece el tribunal celestial y el Hijo del Hombre recibe el poder y el reino para gobernar para siempre con su pueblo. Y los temas que abordaremos serán 4. Número 1, el cuerno pequeño. De la cuarta bestia con 10 cuernos emerge un cuerno pequeño que blasfema contra Dios y persigue a su pueblo. El tema 2. El juicio celestial que condena al cuerno pequeño y da liberación y salvación al pueblo de Dios. 3. El Hijo del Hombre emerge del juicio celestial para vindicar a su pueblo. Tema 4. Los santos del Altísimo, que sufren persecución, pero permanecen fieles a Dios y finalmente reciben el reino. Así que ve por tu Biblia. Hoy navegaremos en aguas un poquito más profundas, pero es un mensaje del corazón de Dios a tu corazón. Mantente en sintonía. Y afortunadamente el ángel explica algunos de los detalles cruciales de la visión para que nosotros podamos comprender las figuras principales de esta asombrosa profecía. Veamos ahora 4 animales y cuál es la esencia de lo que se le muestra a Daniel y cuál es la visión en realidad. Tomaré solamente unos versículos de todo este capítulo, capítulo 7. Y aquí va, dice lo siguiente. Miraba yo en mi visión de noche, y aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar, y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. La primera era como león y tenía alas de águila, y aquí otra segunda bestia semejante a un oso. Después de esto miré, y aquí otra, semejante a un leopardo con 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas. Después de esto, he aquí la cuarta bestia espantosa y terrible y en gran manera fuerte. Y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ellas y tenía 10 cuernos. Bueno, nota que cada animal que se le muestra a Daniel corresponde a una sección de la estatua que se le mostró a Nabucodonosor. Pero ahora se agregan más detalles sobre cada reino. Qué interesante que las criaturas que simbolizan naciones paganas sean todas bestias inmundas. Además, a excepción de la cuarta bestia, la descripción de los animales es semejante a algunas criaturas conocidas. Por lo tanto, los animales no son símbolos arbitrarios, ya que cada uno tiene algunas características que señalan algún aspecto del reino, del país o la nación que representa. Por ejemplo, el león. Un león es la representación bíblica más adecuada de Babilonia, porque los leones alados decoraban las paredes del palacio y otras obras de arte babilónico. Al león descrito en la visión eventualmente se le arrancan las alas, se lo hace poner en pie como un hombre y recibe un corazón humano. Y este proceso simboliza la decadencia del imperio babilónico bajo sus últimos reyes. Por otro lado tenemos el oso. El oso representa el imperio medo-persa. El hecho de que esté más elevado por un lado indica la superioridad de los persas sobre los medos. Y las 3 costillas entre sus dientes representan las 3 conquistas principales del imperio medo-persa, que son las provincias de Lidia, Babilonia y Egipto, o los países. Y el veloz leopardo representa el imperio griego establecido por Alejandro Magno. Las 4 alas hacen que esta bestia sea aún más rápida, una representación adecuada de Alejandro, quien en pocos años puso a todo el mundo conocido bajo su dominio. Y por último, la bestia espantosa y terrible, algunos lo llaman indescriptible. Mientras que las bestias anteriores solo se parecen a los animales mencionados, esta es una entidad en sí misma, es decir, los primeros se describen como un león, como un oso, pero este no se parece a nada, es una mezcla extraña. Porque esta bestia de múltiples cuernos también parece mucho más cruel y rapaz que las anteriores. Y como tal, es una representación adecuada de la Roma pagana que conquistó, gobernó y pisoteó el mundo con pies de hierro. Todos estos miles de años de historia humana han llegado y han pasado como se predijo.
Por eso pregunto, ¿cuánto consuelo puedes recibir al saber que sobre todo el clamor, el malestar y a veces el caos total, Dios es quien gobierna? ¿Y qué nos enseña esto acerca de la confiabilidad de las Escrituras? Bien, ahora llegamos al punto clave en cuestión. El cuerno pequeño de Daniel 7. Pregunto, ¿quién es el poder representado por el cuerno pequeño que surge directamente de la cuarta bestia y sigue siendo parte de ella? Ya vimos que el animal feroz con 10 cuernos que gobierna el mundo con gran crueldad representa a Roma pagana. Ahora debemos considerar el cuerno pequeño y el poder que representa. Como se muestra en la visión, el cuarto animal tiene 10 cuernos, de los cuales se eliminaron 3 cuernos para dar paso al cuerno pequeño. Hermano, quiero hacer una pausa aquí, porque algunos pueden decir, bueno, ¿y qué importancia tiene esto? Tiene muchísima importancia, en primer lugar, porque Dios lo revela, en segundo lugar, porque identifica el poder que surge para contrarrestar el plan de salvación y cambiar todo, y es el poder usado por el enemigo para el drama final, para el desenlace final de este gran conflicto. Por eso es importante, y si Jesús lo revela, es importante, porque es más fácil hablar del Evangelio, que el Señor te ama, el Señor arregla tus problemas, pero Jesús reveló esto para que veamos a través de la historia y en el tiempo final quién es este poder y qué importancia tiene, porque habrá una marca que pondrá y nadie se escapará excepto que sepamos y estemos afianzados en la palabra de Dios. Y dice que este cuerno tiene ojos humanos y habla grandes cosas. Está claro que el cuerno pequeño surge de la entidad representada por ese terrible animal, que es la Roma pagana. Y en cierto modo, el cuerno mantiene o continúa algunas características de la Roma pagana. No es más que una etapa posterior del mismo poder. Pero ahora Daniel ve que este otro cuerno, hace guerra contra los santos. Y el ángel explica que este cuerno es un rey que realizará 3 acciones ilícitas. Número 1, hablará palabras grandiosas contra el Altísimo. Perseguirá a los santos del Altísimo, número 2. Y 3, intentará cambiar los tiempos y la ley. Y como consecuencia, los santos serían entregados en su mano. Luego el ángel da el marco de tiempo de las actividades del cuerno pequeño. Dice tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Y en este uso del lenguaje profético, la palabra tiempo significa año. Por lo tanto, los tiempos de la expresión significan años, una forma dual, 2 años. Por lo tanto, este es un periodo de 3 años y medio proféticos que según el principio día por año indica un periodo de 1260 años. Y de paso este periodo es mencionado 7 veces en las Escrituras, en el Antiguo y el Nuevo Testamento, porque este poder haría cosas terribles. Porque durante este tiempo el cuerno pequeño lanzaría un ataque contra Dios, perseguiría a los santos de Dios e intentaría cambiar la ley de Dios. Y lo hizo. Y este tiempo está claramente establecido, como dije, en 7 ocasiones en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, cuando este poder reinó por 1260 años, del 538 al 1798. Bueno, ya San Pablo predijo que ocurriría y ya comenzaba a manifestarse en sus días. Mira lo que dice en segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 1 al 12. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Es obvio, amigos, que es el papado. Y no estoy hablando de una persona, sino un sistema, porque Dios tiene personas sinceras en todos los lugares, pero que la está llamando a salir de Babilonia y unirse al pueblo de Dios que guarda los mandamientos y tiene la fe de Jesús. Daniel y Apocalipsis presentan más de una docena de características que apuntan a ese poder. Y luego de este periodo, cuando la Biblia comenzó a traducirse
Escucha bien esto. Y los estudiantes de la Biblia se dieron cuenta que todo apuntaba hacia la iglesia de Roma. Esta comisionó a 2 eruditos, Francisco de Rivera y Belarmino, para desviar la atención. Estos hábilmente colocaron estos eventos en el futuro y otros en el pasado, creando la interpretación futurista, de donde más tarde surge la teoría del rapto secreto que los protestantes abrazaron, o mejor dicho, mordieron al anzuelo de Roma. Sí, después de la visión de los 4 animales y las actividades del cuerno pequeño, el profeta ve una escena de juicio en el cielo. Y a medida que la corte se reúne, se colocan tronos y el anciano de días toma asiento, como lo muestra la escena celestial, y miles, millones de millones, dice, seres celestiales ministran ante el anciano de días. El tribunal se sienta y los libros se abren. Ahora, lo importante para destacar sobre este juicio es que ocurre después del periodo de los 1260 años de actividad del cuerno pequeño, o sea, del año 538 al 1798, o sea, ocurría después de finalizar ese periodo. Pero antes del establecimiento del reino final de Dios. De hecho, en la visión aparece la siguiente secuencia 3 veces. Número 1, fase del cuerno pequeño, 538 a 1798. Número 2, juicio celestial. Y número 3, el reino eterno de Dios. Esta, amigo y amiga, es la línea histórica, la que Dios presenta en la Biblia. Que de paso la Iglesia Adventista del Séptimo Día es la única iglesia que sigue la línea de interpretación historicista. Aunque tristemente están surgiendo algunos que quieren socavar esto y llevarnos al mundo evangélico que no entiende estos temas, ni lo que Jesús está haciendo hoy en el santuario celestial. Yo agradezco a Dios porque sabemos cómo va a determinar las cosas. Amigo, amiga, ¿por qué no estudiamos más estos temas? ¿Te das cuenta? El juicio es hecho en favor del pueblo de Dios. No hay nada que temer porque hay una acusación pendiente. Y en este juicio Jesús declara a sus hijos libres de culpa, salvos y herederos del reino eterno. El juicio es hecho en favor de los hijos de Dios. Y yo quiero leer una cita impactante de mi autora favorita, Ellen G. White, en El conflicto de los siglos, que de paso, no sé si alguien pasará por incólume y no será engañado en tiempo final sin leer este libro. Allí Dios revela en detalle, desenmascara cómo salir de Babilonia y ser parte del pueblo de Dios. Es como hacer un zoom a los acontecimientos de la Biblia. Dice, la intercesión de Cristo por el hombre en el santuario celestial es tan esencial para el plan de salvación como lo fue su muerte en la cruz. Esto es impactante, amigos. ¿Por qué comprender lo que Jesús consiguió para nosotros en la cruz es central para que podamos tener la seguridad en el día del juicio? ¿Qué esperanza tendríamos si la cruz no existiera? Y si Jesús no estuviera haciendo lo que está haciendo ahora. Por eso no se puede predicar la cruz sin predicar lo que Jesús está haciendo ahora en el santuario celestial, confiriendo los méritos de su vida perfecta y muerte perfecta. Y cuando tú y yo oramos, Él responde desde el santuario celestial. Entonces, como consecuencia del intento de cambiar la ley de Dios, el sistema religioso representado por el cuerno pequeño corrompe la debida adoración a Dios. El juicio descrito aquí muestra que la verdadera adoración se restaurará finalmente. Solo Dios merece ser adorado. Y el sistema de adoración establecido por el sistema papal, entre otros elementos, coloca a un ser humano pecador como mediador entre Dios y la humanidad. Y Daniel muestra que el único mediador capaz de ser representante de la humanidad ante Dios es el Hijo del Hombre. O como dice la Biblia, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y luego de todo lo que hemos leído en la Biblia sobre la vida y el carácter de Jesús, pregunto, ¿por qué es tan confortante y reconfortante saber que Él es clave en el juicio que se describe aquí? Mira, los santos del Altísimo aquí es una expresión o designación del pueblo de Dios. Son atacados por el poder representado por el cuerno pequeño. Y debido a que insisten en permanecer fieles a la palabra de Dios, son perseguidos durante el periodo de gobierno papal. Los cristianos también fueron perseguidos durante la época del Imperio Romano pagano, la cuarta bestia. Pero la persecución mencionada en Daniel 7:25 es una persecución de los santos por parte del cuerno pequeño que surge solo después de que termina la fase pagana de Roma.
Sin embargo, amigo y amiga, el pueblo de Dios no será sometido para siempre a la opresión del poder mundano. El reino de Dios sustituirá a los reinos de este mundo. Y curiosamente, en la visión real, al Hijo del Hombre se le dio el dominio, gloria y reino. Pero en la interpretación dada por el ángel, son los santos quienes reciben el reino. Y no hay contradicción aquí, debido a que el Hijo del Hombre está relacionado tanto con Dios como con la humanidad. Su victoria es la victoria de aquellos a quienes representa. Finalizo ahora con esta corta reflexión y un par de preguntas directas. A pesar de tanta injusticia, persecución y juicio, el pueblo de Dios puede mirar al futuro con esperanza. Y una mirada a esta representación profética de la historia muestra que la historia humana culminará con el juicio celestial y el reino eterno del Hijo del Hombre. Anhelamos que el reino eterno de Dios se establezca pronto. Y se va a establecer. Este paréntesis se cerrará, porque Jesús siempre dice la verdad. Y la pregunta crucial es, ¿has aceptado a Jesús como tu Salvador, Señor y abogado? ¿Tienes tu nombre en el libro de la vida? ¿Has sido bautizada o bautizada? ¿Te has apartado y estás regresando? Allí está el Señor para recibirte. ¿Sabes qué? Porque el asunto es muy serio. Hay un juicio pendiente y una acusación que por ser pecadores merecemos la muerte eterna. Y el diablo tiene razón en eso. Pero también la contraparte es que es cierto que merecemos la muerte eterna por haber nacido en este mundo, pero Jesús nos invita a nacer de nuevo para vivir para siempre. Del mar tormentoso a las nubes del cielo. Bienvenidos a la segunda mitad del libro de Daniel, una sección que es enteramente profética y en donde el profeta cuenta su experiencia en relación con las visiones que recibe. Los primeros cristianos en los primeros siglos y luego los protestantes cuando revivieron el fervor profético, entendieron que las 4 bestias o monstruos de Daniel 7 representaban a los 4 imperios universales que iban a sucederse desde Babilonia hasta Roma. En varias catedrales europeas que se unieron a la Reforma protestante, pueden verse todavía esas 4 bestias con la inscripción de los imperios de Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma, hasta con las esculturas en algún caso de esos animales o de esas bestias. Entre ellas está la Catedral de Estrasburgo, en la base del gran reloj donde a las 12 los muñecos que representan a los discípulos pasan ante Cristo que los bendice. Pueden ver ustedes los diferentes imperios pintados con sus nombres. Algunas esculturas, como en Nuremberg, contienen las 4 bestias de Daniel 7. Pueden ver los cuadros en la pantalla. El león con alas de águila con Nabucodonosor. El oso con Ciro. El leopardo con Alejandro Magno. El hierro con Julio César. Luego vemos los 10 cuernos y al Papa representado en la cabeza del cuerno. Siendo que Dios ya le había revelado a Daniel los grandes imperios que iban a sucederse cuando compareció ante el rey Nabucodonosor, el profeta queda más intrigado ahora por los detalles del 4º reino que representaba a Roma, y en especial el cuerno que le iba a salir y que perseguiría a los santos del Altísimo por 1260 años. Y la visión de Daniel 7 nos muestra que en el tiempo del fin hay un movimiento del Padre que se sienta ahora sobre su trono en el lugar santísimo, donde se establecen tronos que secundan su labor sacerdotal. Es entonces que el Hijo va del lugar santo donde había estado sentado a la diestra de su Padre, al lugar santísimo para oficiar de pie en medio de la corte final de juicio.
Al concluir el juicio, el Cordero se sienta sobre el trono de su gloria y es proclamado Rey de Reyes y Señor de Señores. En la visión de la corte del cielo, Daniel ve que se abren libros. El énfasis en la visión de Apocalipsis 5 está en el libro del reino que facultará al segundo David a ser rey de quienes rescató con su sangre. En el resto del Apocalipsis, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos aparecen siempre en el contexto del juicio final y la comparecencia de los redimidos ante el trono de Dios. No tiene sentido restringir esa visión a la ascensión de Cristo luego de su resurrección. El hecho de que se abren los libros del juicio prueba que, además de investir al Hijo del Hombre con poder y dominio, algo que resalta también Apocalipsis 5, el propósito del juicio es investigar el testimonio del pueblo de Dios. Porque se le dice también a Daniel que el juicio se da a favor de los santos del Altísimo, Daniel 7:22. Luego de lo cual reciben el reino, junto con el Hijo del Hombre. Qué maravilloso es saber que pronto compareceremos ante esa corte del cielo, luego de ser vindicados en el juicio. Qué espectáculo será comparecer ante el trono de Dios, con la gran multitud de redimidos, ante los 4 querubines que rodean el trono de Dios, y los 24 ancianos, y los millones y millones de ángeles que aclamarán a Dios por su obra de redención. Preparémonos, porque la boda del Cordero está preparada, y pronto se nos concederá el privilegio de sentarnos a la mesa para participar de la cena de bodas. Así sea. Ahora, déjenme hablarles un poquito acerca de lo que yo he entendido acerca de la profecía. La profecía en el tiempo del fin va a durar un poco de tiempo. Algunos lo han visto como 7 años. Yo en particular veo claramente esos 7 años. Están claramente en la profecía. El profeta Daniel los especificó y lo mismo hizo Apocalipsis. Y lo mismo podemos encontrar en algunas otras partes, en algunas profecías de Isaías y Jeremías. Nos hablan específicamente, precisamente donde están cayendo las plagas, de un año. Otro nos habla de 1 hora en el juicio. Y otros nos presentan diferentes periodos de tiempo. Cuando nosotros nos juntamos podemos encontrar claramente los 7 años. La gente que se dedica a estudiar profecías fuera de la iglesia adventista, estoy hablando de los que creen en el rapto secreto, también nos hablan de ese periodo de 7 años. La diferencia es que ellos enseñan que esos 7 años las personas van a ser arrebatadas, los justos van a ser arrebatados para que no pasen por ese periodo de 7 años. Pero lamento darte las malas noticias. Las malas noticias son que esos 7 años están allí y todos van a pasar por ellos, seas justo o no seas justo. Los que van a estar vivos cuando Jesús venga van a estar vivos en esos 7 años. Y esos 7 años, querido hermano, no son exactos, no son algo que tú puedas decir dónde van a empezar y dónde van a terminar. Pero en esos periodos de 7 años van a ocurrir una serie de eventos que yo quiero que ustedes vean, los tienen ahí enmarcados en las hojitas que les repartimos. Lo que tenemos aquí es el calendario profético del libro de Daniel. En esta columna tenemos las profecías de Daniel capítulo 2, que son muy escuetas, muy simples. Te hablaba acerca de 4 imperios mundiales: una cabeza de oro, pechos de plata, vientre de bronce, piernas de hierro y pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Una manera muy simple de decirte que desde la época de Daniel hasta la venida de Cristo Jesús iban a ocurrir una serie de cosas. Babilonia iba a caer, después iba a venir Medo-Persia, luego Grecia, Roma, los reinos divididos, y en los días de estos reinos venía una piedra no cortada con mano, y la piedra le pegaba en la base de los pies, y de esta manera se establecía el reino que nunca se iba a corromper. Muy sencilla. Después, Daniel capítulo 7, la profecía se va haciendo un poquito más complicada. Daniel da un poco más de detalles. Esta vez, Roma no es una cabeza, sino es un león que tiene 2 alas, Babilonia tiene 2 alas de ave, y después encontramos a Medo-Persia como un oso que tenía un lado más alto que el otro, dando a entender que iban a ser 2 reinos, y traía 3 costillas sobre su boca. Después de eso,
Grecia ya deja de ser solamente el bronce y se convierte en un tigre o en un leopardo que tiene 4 cabezas y 4 alas de ave, dando a entender que iba a haber 4 reinos allí involucrados. Después las piernas de hierro se convierten en una bestia indescriptible que tenía 10 cuernos, y después sale un cuerno pequeño. En la época de los 10 reinos o de los países, los reinos, iba a surgir un cuerno que tenía ojos y boca, que iba a hablar grandes cosas, y luego aparece el juicio, y aparecen los 2300 días, etcétera. Eso viene en el siguiente capítulo 8, aparecen los 2300 días. La profecía se vuelve más detallada y te va presentando más detalles, específicamente con la última parte. Pies en parte de hierro y en parte de barro. Después se convierten en 10 cuernos. Un cuerno pequeño que habla grandes cosas, y el juicio que se establece. Y después te habla acerca del juicio y te presenta el juicio como los 2300 días de tarde y mañana. Es decir, el profeta Daniel se fue haciendo más detalles y más detalles y más detalles. Querido hermano, ¿qué se requiere para estar a ese nivel de fe? Se requiere que el Señor Jesús sea supremo en nuestras vidas. Cuando Jesús no es supremo en nuestras vidas, no estamos dispuestos a morir por Él. No estamos dispuestos a vivir por Él. Así que una fe capaz de soportar el hambre y la demora, el hambre, el cansancio y la demora, se forja a partir de que el Señor Jesús sea supremo en tu vida. ¿Cuántos de los que estamos aquí queremos pedirle al Señor Jesús que obre un milagro en nosotros? ¿Cuántos de nosotros queremos que el Señor Jesús sea supremo en nuestras vidas para poder enfrentar los eventos, el paquete del tiempo del fin, con éxito? ¿Se lo quieres pedir? Vamos a ponernos de pie, vamos a tener una palabra de oración. En Daniel capítulo 7 encontramos la parte del juicio investigativo, y te preguntarás por qué. Llegamos a esa conclusión porque en la secuencia de eventos puedes ver, después de la cuarta bestia y su cuerno pequeño, se introduce una escena de juicio. Al Hijo de Hombre se le dan los dominios de la tierra, pero esto sucede en el cielo. En la tierra, la bestia junto con el cuerno pequeño son destruidos y quemados en el fuego. A las demás bestias se les prolonga la vida por otro periodo de tiempo. Si esta cuarta bestia y el cuerno pequeño fuesen destruidos por la segunda venida de Cristo, no encajaría con Daniel 2. Cuando la piedra viene, no queda nada, solo aquella piedra que se echa a un gran monte y que llena toda la tierra. Entonces podemos argumentar que Daniel 7 termina con la promesa: en el cielo a Jesús le es dada la autoridad para gobernar el planeta. Son juzgados los seres humanos que harán parte de su reino, y lo siguiente sería su segunda venida, para reclamar lo que le pertenece y realizar el juicio ejecutivo. Pero entonces preguntamos, ¿cómo es que esta bestia terrible y espantosa será destruida junto con el cuerno pequeño? Desapareciendo estos, pero continuando los poderes que le antecedieron en el desarrollo de la historia. ¿Quién, cómo y cuándo se realiza esto? Comencemos a analizar el simbolismo aquí expresado. Daniel en sueños ve que los 4 vientos combatían agitando el mar. El 4 en profecía representa totalidad. Jeremías 49:36: traeré sobre Elam los 4 vientos de los 4 puntos del cielo, y los aventaré a todos estos vientos, y no habrá nación a donde no hayan fugitivos de Elam. Los 4 puntos del cielo hacen referencia al norte, al sur, al oriente y al occidente, en donde se resume toda la tierra. Otro ejemplo de esto es Apocalipsis 14:6, donde se dice que vio volar un ángel por el medio del cielo que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. El 4 representa totalidad o toda la tierra. Los vientos, por su parte, significa un tipo de energía que provoca la agitación de estas aguas por el conflicto entre estos. Por su parte, las aguas, Isaías 17:12 me dice: hay multitud de muchos pueblos que harán ruido como estruendo del mar.
y murmullo de las naciones que harán alboroto como bramido de muchas aguas. Apocalipsis 17:15 me dijo también: las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. De esta agitación de pueblos, naciones y lenguas surgen 4 bestias. Daniel 7:17 dice que estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. La primera es un león con alas, el cual pierde sus alas y se le da corazón de hombre. Así como el oro es la cabeza de la estatua y es el material más valioso, el león como rey de las fieras y el águila como reina de las aves representaban adecuadamente al imperio de Babilonia en el apogeo de su gloria. Nabucodonosor conquistó con gran velocidad el mundo antiguo conocido. Las alas de águila indican velocidad y gran alcance. Pero luego, en el tiempo en que Daniel escribe esta visión, se menciona al rey Belsasar, quien gobernaba en Babilonia. Este príncipe era hijo de Nabónido, quien se encontraba en otra ciudad y se había dedicado a otras cosas ajenas al asunto del imperio. Como monarca de Babilonia, este se había dedicado, como dicen algunos historiadores, a la meditación y otras cosas, dejando a su hijo Belsasar encargado del trono. Quizá por eso el profeta describe esa transición de un imperio fiero y poderoso a un imperio con corazón de hombre. Luego de este león surge un oso, el cual está alzado más a un lado que del otro. Tiene 3 costillas en su boca. Y cuando miramos en la historia, el imperio que se levantó después de Babilonia fueron los medo-persas. La Biblia profetizaba esa transición a través de varios profetas. En el capítulo 5 de Daniel se encuentra este cumplimiento. El hecho de que estuviera más alto de un lado que del otro da a entender que ese sería un reino dividido, puesto que los brazos de plata de la estatua representaban el reino de los medos y de los persas, siendo los persas el imperio con más poder y más influencia. Las 3 costillas representaban los 3 imperios que le antecedieron. Babilonia. Antes de Babilonia, la potencia dominante eran los asirios. Esdras 6:22 dice: Dios había vuelto el corazón del rey de Asiria hacia ellos, para fortalecer sus manos en la obra de la casa de Dios, del Dios de Israel. Este rey asirio, que fue benefactor de la reconstrucción de Jerusalén por la destrucción que Nabucodonosor había realizado. Por el contexto del libro de Esdras, sabemos que es Darío, pero Darío es un rey medo-persa. ¿Por qué se le dice a Darío, siendo medo-persa, rey de Asiria? Claramente es porque la Biblia reconoce la soberanía de este monarca medo-persa sobre los asirios. Y la potencia que dominó al mundo antes de los asirios fueron los egipcios. Con este oso y sus 3 costillas se resumen los 4 imperios que hasta el momento se habían levantado, y en particular contra el pueblo de Dios. Esto está respaldado por Zacarías, profeta que escribió en los tiempos en que los medo-persas ejercían el poder y se desarrollaba la reconstrucción de Jerusalén. El capítulo 1, versículo 18 al 21, a Zacarías se le da una visión de 4 cuernos, siendo estos los 4 imperios que habían levantado su cuerno contra Israel. Luego, es la victoria de los griegos sobre los persas, representados por un leopardo con 4 alas y 4 cabezas. La velocidad con que este imperio griego, a la cabeza del joven general Alejandro Magno, logró conquistar el mundo antiguo es muy sorprendente. Quizá por eso las 4 alas y el leopardo, que es uno de los animales más veloces. Después de la muerte prematura de Alejandro, luego de disputas entre sus generales, 4 de ellos se dividen el imperio: Lisímaco, Casandro, Seleuco y Ptolomeo. Luego de los griegos surge una bestia terrible y espantosa y en gran manera fuerte, representando esta al imperio romano, donde se produce la venida del Mesías, en cuyo poder Jesús es crucificado.